Hace más de 500 años, dos mundos completamente distintos se encontraron. Con la llegada de los españoles a América, comenzó un proceso que transformó para siempre la historia: la conquista, la evangelización y la creación de una nueva forma de vida bajo el dominio de la corona española. En este documental vamos a explorar cómo se organizó la Nueva España, su sistema político, su economía, su sociedad y la influencia profunda de la religión en cada aspecto de la vida y que dio origen a lo que hoy conocemos como México. A comienzos del siglo XVI, el continente americano cambió para siempre. Con la llegada de los españoles inició un proceso que no solo fue militar, sino también político, religioso y cultural. La conquista española fue mucho más que una expansión territorial, fue una transformación total en la historia de los pueblos originarios. Los motivos eran muchos. Económicos, porque España buscaba riquezas, oro, plata y nuevas tierras para aprovechar sus recursos. Religiosos, porque la Iglesia vio en América una oportunidad para evangelizar y extender la fe católica. Políticos, porque el reino quería aumentar su poder frente a otras potencias europeas. Y también personales. Muchos conquistadores soñaban con fama, títulos y recompensas. Pero la conquista no fue obra exclusiva de los españoles. Hernán Cortés logró alianzas con pueblos indígenas rivales del Imperio Mexica, como los tlaxcaltecas. Ellos ofrecieron soldados, guías y conocimiento del territorio, y su apoyo fue clave para derrotar a los aztecas en 1521, cuando cayó Tenochtitlán. Sin embargo, después de la victoria, muchos de esos aliados fueron traicionados o dominados por los propios conquistadores. A partir de entonces, el poder español se extendió por todo el continente. Se fundaron nuevas colonias, se impusieron instituciones, encomiendas y virreinatos bajo el control de la corona. Las consecuencias fueron profundas. Los pueblos indígenas perdieron su independencia, sus tierras y buena parte de su cultura. Muchos fueron obligados a trabajar en minas y haciendas, y millones murieron por guerras, enfermedades y malos tratos. Aún así, también surgió algo nuevo: el mestizaje, una mezcla de culturas, razas y costumbres que dio origen a nuevas identidades. Para España, la conquista significó riquezas, poder y la expansión del catolicismo en América, aunque también generó conflictos entre conquistadores y las autoridades reales. En conclusión, la conquista española fue un hecho que cambió el rumbo de la humanidad. Trajo avances en organización y conocimiento, pero también dolor, desigualdad y pérdida. Sus huellas siguen presentes hasta hoy, recordándonos que la historia de la conquista fue, al mismo tiempo, una historia de dominio y de resistencia. Fue una etapa clave en la historia de México, que comenzó después de la conquista y duró casi 300 años, desde el siglo XVI hasta principios del XIX. Durante este tiempo, el territorio que antes pertenecía a los pueblos indígenas pasó a ser controlado por los españoles, y con eso cambió totalmente la manera en que se gobernaba, se vivía y se trabajaba. La Nueva España estaba gobernada por un virrey, que representaba directamente al rey de España. El virrey era la máxima autoridad y se encargaba de aplicar las leyes, administrar la justicia y cuidar los intereses de la corona. Debajo de él estaban otras autoridades como las audiencias, los gobernadores y los ayuntamientos, que vigilaban diferentes regiones y ciudades. En resumen, todo el poder venía desde España y los pueblos indígenas no tenían voz en las decisiones importantes. La sociedad estaba dividida en clases muy marcadas. En la cima estaban los peninsulares, españoles nacidos en Europa, que ocupaban los cargos más importantes. Debajo de ellos estaban los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Luego seguían los mestizos, resultado de la mezcla entre españoles e indígenas. Y más abajo, los indígenas y africanos esclavizados, que eran los que más trabajaban y menos derechos tenían. Era una sociedad desigual y jerárquica, donde el origen determinaba las oportunidades de cada persona. La economía se basaba en la agricultura, la minería y el comercio. Las tierras más fértiles se repartieron entre los españoles y los indígenas fueron obligados a trabajar en minas y haciendas bajo sistemas como la encomienda o el repartimiento. Además, la Nueva España comerciaba con España y con otros territorios del imperio, lo que generó mucha riqueza, pero solo para unos pocos. En conclusión, la organización política, social y económica de la Nueva España fue un sistema que benefició principalmente a los españoles y dejó a los pueblos originarios en desventaja. Sin embargo, también sentó las bases de lo que más tarde sería la lucha por la independencia de México. La evangelización fue un proceso muy importante que ocurrió durante la conquista española. Este tema no solo trata de religión, sino también de cómo cambió por completo la vida, las costumbres y las creencias de los pueblos indígenas. La Iglesia y la corona española querían convertir a todos al cristianismo, para salvar sus almas, pero en realidad también buscaban tener más control sobre ellos. Todo comenzó cuando los españoles conquistaron América. La Iglesia les dio permiso para evangelizar a los pueblos indígenas, porque se creía que era su deber llevar la verdadera fe a los nuevos territorios. En la Nueva España,
lo que hoy conocemos como México, la evangelización empezó poco después de la caída de Tenochtitlán en el siglo XVI. Sin embargo, no todo era religión. También había intereses políticos y económicos a través de la evangelización. Los españoles imponían su cultura, su idioma y su forma de vida, lo que provocó que muchas tradiciones indígenas desaparecieran. Los principales encargados de evangelizar fueron los frailes de distintas órdenes religiosas. Primero llegaron los franciscanos en 1524, después los dominicos en 1526, los agustinos en 1533 y más tarde los jesuitas en 1572. Estos frailes construyeron iglesias, conventos, escuelas y hospitales. Algunos aprendieron lenguas indígenas como el náhuatl o el maya para enseñar mejor la religión. También crearon los llamados pueblos de indios, donde reunían a los nativos para evangelizarlos y mantenerlos bajo control. La evangelización no fue pacífica. Muchas veces los españoles destruyeron templos indígenas, prohibieron sus dioses y cambiaron sus fiestas por celebraciones cristianas. Aún así, los pueblos indígenas no se rindieron completamente, mezclaron sus antiguas creencias con las enseñanzas cristianas, dando origen al sincretismo religioso, que todavía puede verse hoy en muchas tradiciones mexicanas. La conquista española marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del continente, llena de cambios, conflictos y mezclas culturales. Hoy, siglos después, seguimos viendo las huellas de ese encuentro entre dos mundos. Recordar el pasado no es solo mirar atrás, sino entender cómo nació la identidad que hoy nos define. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los orígenes de la Nueva España.